del capítulo, ¿no? Entonces, problemas ortopédicos más frecuentes, ¿no? Aquí vamos a hablar básicamente de displasia de cadera del desarrollo, ¿no? Casi la mitad de la exposición va a ser displasia de cadera del desarrollo, ¿no? Algunos puntos, algunas palabras más, vamos a hablar de pie equinovaro, pie plano y alteraciones de la columna vertebral, ¿no? Pero básicamente es displasia de cadera de desarrollo. Entonces, en una displasia de cadera de desarrollo tenemos grados también, ¿no? Tenemos displasia cuando es la forma más leve, cuando hay inmadurez en el desarrollo del acetábulo y la cabeza femoral se encuentra reducida. Subluxación cuando hay una pérdida parcial de las relaciones articulares, y luxación cuando no hay contacto, ¿no? Básicamente el contacto va a ser entre el acetábulo, que es la cavidad del coxis, ¿no? Y el extremo proximal del fémur, ¿no? Las pérdidas de estas relaciones, dependiendo del grado que tenga, no me va a definir si es displasia, si es luxación y si es luxación. En cuanto a la epidemiología, 11.5 por cada 1000 nacidos vivos, más frecuente en raza blanca y asiática, menos frecuente en la raza negra. Sexo más frecuente 4 a 8 veces en sexo femenino. Y en cuanto a la lateralidad, el 60% se va a presentar en la cadera izquierda, 20% en ambas y 20% en la derecha. Factores de riesgo: madre primigesta, presentación podálica, historia familiar de displasia de cadera del desarrollo, oligoamnios, deformidades en los pieles, ¿no? Tratándose de un pie equinovaro, siempre hay que descartar displasia de cadera. Malformaciones congénitas, tipo mielomeningocele y tortícolis muscular congénita, ¿no? Esos son algunos de los factores de riesgo. Después va a haber una diapositiva en la cual vamos a darle peso a los factores de riesgo. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Limitación para la abducción de la cadera. Los lactantes deben permitir una abducción de la cadera de 70 grados, o sea, una separación, ¿no? Cuando esto es menor, vamos a sospechar de displasia de cadera del desarrollo, sobre todo si esta es unilateral y más del lado izquierdo, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que 30% de los niños con displasia de cadera de desarrollo no tienen limitación de la abducción, o sea, podemos hacer nuestra separación en forma normal, no escuchamos ningún clic, nada. Asimetría de pliegues. Lo que tiene importancia aquí son los pliegues inguinocrurales, no los pliegues del muslo como se creía, ¿no? Sin embargo, un 30% de estos pacientes van a tener asimetría de estos pliegues y no se trata de displasia de cadera del desarrollo, ¿no? Hemos visto en la diapositiva anterior, un 30% van a tener normal su abducción y sin embargo displasia de cadera, y acá un 30% va a tener pliegues, asimetría de pliegues y no es displasia de cadera. Entonces, ¿cuáles son las maniobras que empleamos para el diagnóstico de displasia de cadera del desarrollo? La maniobra de Ortolani, ¿no? Entonces, cadera a 90 grados, hacemos la flexión y abducimos progresivamente, colocando el dedo medio en el trocánter mayor y el pulgar en el dedo medio, y hacemos nuestra separación, ¿no? Si escuchamos un clic, ya sea táctil o auditivo, decimos Ortolani positivo. Maniobra de Barlow para determinar si esta cadera es luxable. Acá lo que tenemos que llevarlo, la misma posición de los dedos, es tratar de llevarlo a su posición original, ¿no? Entonces, acá sería aducción, aducimos la cadera, ¿no? Igual tenemos un clic, ¿no? Ortolani es abducción, Barlow es aducción. Signo de Galeazzi es para medir la longitud de ambas extremidades y ver si hay diferencia, ¿no? Cuando sospechamos una displasia de cadera del desarrollo, tenemos que la extremidad afectada va a ser más corta, ¿no? Entonces lo ponemos al paciente en posición supina, flexionamos las extremidades y medimos ambas rodillas, ¿no? La cadera afectada va a tener la rodilla disminuida.
¿Qué exámenes vamos a pedir en un paciente que sospechamos? Ya sabemos cuándo sospechamos, cuando es un paciente de sexo femenino, parto podálico, antecedente de displasia de cadera del desarrollo, cuando tenemos una paciente primigesta o tenías alguna malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, pedimos dos exámenes, dependiendo de la edad del paciente. Pedimos ecografía y pedimos radiografía. Cuando estamos dentro de los 3 primeros meses, pedimos la ecografía. Cuando el paciente tiene más de 3 meses, pedimos ya una radiografía. Acá tenemos, hemos clasificado los factores de riesgos, los hemos llamado factores de riesgos mayores, menores. Factores de riesgos mayores que estaría indicada la ecografía y factores de riesgos menores cuando está recomendada. En el primer caso, tenemos historia familiar positiva, displasia del desarrollo, presentación podálica, malformación congénita. Cuando en nuestro examen físico tenemos una alteración en la exploración anormal de la cadera, por ejemplo, tenemos limitación en la abducción, tenemos ortolandia o Barlow positivo. Cuando solamente está recomendada, cuando tenemos un paciente con bajo peso, con sobrepeso, o paciente prematuro, o con paciente tiene oligohidramnios, o pacientes con parto cesáreo distóxico. Estos serían criterios, factores de riesgo menores, ¿no? En este caso el oligohidramnios es un factor de riesgo menor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya con una radiografía, esto es importante, ¿no? Muchas veces la ecografía nos va a llegar sin el informe respectivo, ¿no? Y tenemos que ver cómo hacemos el diagnóstico. Lo primero que tenemos que conocer es que tenemos que ver unos cuadrantes en la placa, lo que se llama cuadrante de Ombre-Dane. Para esto tenemos que trazar dos líneas, la línea de Hilgen-Reiner y la línea de Perkins, ¿no? La línea de Hilgen-Reiner es la línea horizontal que vemos ahí en la diapositiva, que une la parte superior de los cartílagos. Y la de Perkins es la línea que se traza en forma perpendicular a la anterior, desde la cara más externa del acetábulo, lo que va a configurar 4 cuadrantes. Entonces, el cuadrante se llama cuadrante Ombre-Dane, las dos líneas son la línea de Hilgen-Reiner y la línea de Perkins. La línea horizontal es la línea de Hilgen-Reiner, y la línea transversal vendría a ser, la línea vertical vendría a ser la línea de Perkins, ¿no? Tenemos que fijarnos, ahí están los 4 cuadrantes, y el extremo del fémur, la cabeza del fémur tiene que estar en el cuadrante inferior interno, ¿no? Vemos que en este caso la cadera afectada va a ser la cadera del lado izquierdo. Tenemos la cabeza del fémur en el cuadrante superior externo. Y la cadera derecha, vemos que la cabeza del fémur está en el cuadrante inferior interno, ¿no? También tenemos una línea de Shenton que ahorita les voy a mencionar, ¿no? Y el índice acetabular, ¿no? que se llama o ángulo de Coleman, ¿no? Ya no esquema, sino en esta placa estamos viendo igual, ¿no? Que en la cadera derecha tenemos la cabeza femoral del cuadrante inferior derecho, ¿no? Mejor dicho, esta es una placa normal. En ambos tenemos la cabeza del fémur en ambos cuadrantes inferior derecho, inferior interno. El ángulo acetabular mide menos de 20 grados, que es el valor normal. Tenemos una línea de Shenton continua, ¿no? ¿Qué cosa es la ruptura de la línea de Shenton, ¿no? Es una línea que se traza a través de la parte interna del cuello y debe continuar con el agujero obturador. La ruptura de esta es indicativa de luxación o subluxación, ¿no? Tenemos ahí la línea naranja, es la línea de Shenton. Tenemos que la línea se va a iniciar en la cara interna del cuello del fémur, ¿no? Y es una línea continua que se va a prolongar por el agujero del obturador, ¿no? Y el índice acetabular se mide trazando una línea que une la parte más interna y externa del acetábulo, midiendo el ángulo a partir de la línea de Hilgen-Reiner. El valor normal, según la edad, 30 recién nacidos, 25 al año, y a los 2 años 20 grados, ¿no? Entonces esta es la línea de índice acetabular.
que me determina el ángulo de Coleman, que tiene que ser menor a 20 grados, ¿no? Es la línea roja, ¿no? El ángulo que está ahí. Es la línea que se va a trazar, ¿no? Desde el acetábulo, de la parte interna hacia la parte externa. Y esta línea se va a entrelazar con la línea de Hilgenreiner, que es la línea de verde, ¿no? Entonces tenemos la línea de Hilgenreiner, que es la verde, la línea de Perkins, que es la amarilla, la línea de Shenton, que es la línea naranja, y la línea roja, que al unirse con la línea de Hilgenreiner me forma el ángulo acetabular o el ángulo de Coleman. Estos son los parámetros que tenemos que buscar en un paciente con sospecha de displasia de cadera de desarrollo mayor a 3 meses. Bueno, acá es lo mismo, pero un esquema. Vemos aquí ya una cadera, un esquema de la cadera que está alterado, ¿no? El lado izquierdo de ustedes, tenemos acá el ángulo mucho más que 20 grados, ¿no? Tenemos la cabeza femoral no tan interno ni tan inferior, ¿no? Casi central. Acá similar, ¿no? Tenemos una placa en la cual hay continuidad de la línea de Shenton, que es la línea naranja. Tenemos el ángulo menos de 20, entre 20 a 30 grados, el ángulo de Coleman. Pero acá tenemos una placa en la cual sí hay una alteración, ¿no? Vemos aquí, comparamos los dos ángulos. El ángulo izquierdo de ustedes, ¿no? Tiene un ángulo casi 45 grados. Tenemos un aumento del parámetro normal, que es entre 20 a 30 grados. Tenemos la cabeza del fémur, casi el 90% de la cabeza del fémur está en el cuadrante inferior, pero un cuadrante inferior externo, ¿no? A diferencia de la cadera derecha, que tenemos un ángulo entre 20 y 25 grados, y tenemos la cabeza femoral casi completamente en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Entonces, en este caso, la cadera que está afectada es la cadera del lado izquierdo. El tratamiento, ¿no? Todavía hay controversias, lo que va a permitir que muchos pacientes que no tengan displasia de cadera los traten, y a pacientes que no lo tienen, o pacientes que los tienen, no los traten, ¿no? Todavía muchas veces no está muy claro en algunos médicos que no tienen la experiencia para hacer el diagnóstico correcto, y a veces se hace un sobrediagnóstico de un paciente con displasia en cadera de desarrollo, ¿no? El tratamiento va a depender de la edad y la variedad de presentación. Un dato importante es que este tratamiento va a depender de si el paciente tiene una cadera estable o no. En menores de 6 meses usamos el arnés de Papley, que es el que está en la figura, que mantiene la cadera en abducción permanente, o sea, lo mantiene separado de forma permanente. Es efectivo en el 90% de los casos y tiene un índice de complicación bajo. Entonces, el paciente que se diagnostica displasia de cadera en desarrollo menor a 6 meses, lo que tenemos que utilizar es el arnés de Papley, ¿no? El pronóstico es bueno, ¿no? Por lo menos el 90% de los casos se resuelve con esto. Si el diagnóstico ya lo hacemos un poco más tardío, 6 a 18 meses, ya se complica, ¿no? Tenemos que hacer una reducción cerrada de la cadera bajo anestesia general y se coloca un yeso pelvipédico. Si no es posible la reducción de esta forma, se realiza una reducción quirúrgica y yeso. Paciente mayor de 18 meses, reducción quirúrgica de la cadera se debe complementar con osteotomía pélvica y femoral. A medida que el paciente crece, los tratamientos se complican y la frecuencia de tratamiento quirúrgico va a ser mayor. Entonces, el pediatra lo que tiene que hacer es el diagnóstico, ¿no? O por lo menos la sospecha, ¿no? Por lo menos la sospecha, ¿en base a qué? En base a los factores de riesgo.
Muchas veces la función del pediatra queda acá y ya lo deriva al traumatólogo. Pero tenemos que saber no solamente sospechar, sino también hacer el diagnóstico. El diagnóstico, como están viendo, es fácil, ¿no? Con la radiografía, conociendo esas 3 líneas más ese ángulo, uno puede hacer el diagnóstico más preciso de una displasia cadera de desarrollo y derivarlo de forma oportuna al traumatólogo. El traumatólogo ya se encarga de lo que es el tratamiento, ¿no? La parte pediátrica se culmina en hacer la sospecha o el diagnóstico y la derivación al traumatólogo, ¿no? No va más allá. El pediatra no se encarga de operarlo, obviamente, de colocar el arnés, ¿no? Otro problema ortopédico relativamente frecuente, ¿no? Aunque si lo comparamos con la cadera de desarrollo es mucho menos frecuente, es el pie equinovaro, también llamado pie sambo. Es una deformación congénita del pie en el cual el pie aparece en punta, un pie en equino, y con la planta girada hacia adentro en varo y un antepié, es decir, la parte anterior del pie en aducción. Suele acompañarse de rotación interna de la tibia. 1 cada 1000 niños, ¿no? O sea, 10 veces menos frecuente que la displasia en cadera de desarrollo, que era 11.5 por cada 1000 niños. Acá el 50% es bilateral, a diferencia de la displasia cadera de desarrollo, que solamente un 20% es bilateral, y el doble en niños que en niñas, a diferencia de la displasia cadera de desarrollo, ¿no? Algo que comparte con la displasia cadera de desarrollo es que se asocia a presentación podálica. Y el dato de historia familiar sí se presenta, hasta 20 veces más. El diagnóstico se puede sospechar en las primeras semanas, digamos a nivel de las 20 semanas de gestación a través de la ecografía, pero el diagnóstico es fácil una vez que el paciente nace, ¿no? Visualizamos un pie hacia adentro, rotado, ¿no? Hacia abajo, y con la manipulación no podemos llevarlo a su posición normal. Estamos haciendo el diagnóstico de pie equinovaro. Acá es importante realizar la exploración de la cadera, porque se puede asociar a displasia en cadera del desarrollo. El tratamiento aquí desde los primeros días de vida, ¿no? Consiste en una serie de ciclos seriados de yeso pelvipédico, ¿no? El último ciclo se mantiene por 3 semanas e inclusive paso de estas primeras semanas, primeros meses, se tiene que mantener una férula, pero ya solamente en la noche hasta los 4 años, ¿no? Entonces el tratamiento, mientras más pronto se inicia, mayor posibilidades de éxito, pero el tratamiento es prolongado. El pronóstico: si el tratamiento comienza en los 6 primeros meses, hay una excelente posibilidad de corregir la deformidad sin utilizar métodos quirúrgicos. Si es tratado tardíamente, la deformidad va a aumentar, el paciente empieza a caminar sobre la porción externa y dorsal del pie, haciendo que esta deformidad aumente progresivamente. Entonces, este tipo de lesiones, se hace el diagnóstico se hace al momento del parto, ¿no? Apenas nace el paciente, derivarlo inmediatamente o hacer en interconsulta a traumatología para que ya lo conozcan y le hagan su esquema o su plan de tratamiento, que no debe exceder de las primeras semanas. Pie plano, probablemente uno de los motivos de consulta ambulatoria más frecuente de la mamá, ¿no? Muchas veces cuando el niño se cae, empieza a caminar, la madre lo lleva a la consulta, primero al pediatra, y le dice: no, quiero que le descarte el pie plano, ¿no? ¿Qué cosa es el pie plano? Es una alteración estructural de pie caracterizado por una pérdida de altura longitudinal del arco plantar, asociada generalmente al valgo del talón, o sea, un talón desviado, ¿no? El 90% es asintomático. El pie plano, como mencionaba, suele ser el principal motivo de preocupación en consulta de los padres respecto al aparato locomotor de la infancia. Pero hay que tener en consideración que los niñitos hasta los 4 años no se puede determinar si tiene pie plano o no,
Muchas veces este arco, esta disminución de este arco longitudinal es debido a un incremento de tejido adiposo y eso es normal, ¿no? En el momento del nacimiento no va a existir arco plantar y este se va desarrollando conforme se va fortaleciendo la musculatura del pie. En niños pequeños de gran cantidad de tejido adiposo hace que el pie parezca plano, pero no lo es. Se recomienda diagnosticarlo a partir de los 3 o 4 años, ¿ya? O sea, antes es por gusto, ¿no? En forma fisiológica el niño no va a tener una disminución de este arco y muchas veces por tejido adiposo. Si encima es un niñito con sobrepeso, lógicamente no va a tener este arco y no es que se trate de un pie plano. Y como había mencionado, generalmente este problema es asintomático, o sea, no porque el niño se cae, vamos a sospechar pie plano. La madre muchas veces me viene y me dice, quiero que le descarte el pie plano porque tiene, por ejemplo, año, 4 o 5 meses y se cae. Que ahí en este caso no tiene nada que ver el pie plano, sino el paciente recién está empezando a aprender a caminar, ¿ya? La sintomatología, la mayoría son asintomáticos. A veces se presenta dolor en el pie, tobillo o en la parte inferior de la pierna. En los adultos sí puede haber mayor síntomas, cansancio, uno no puede estar mucho tiempo en una misma posición, ¿no? No puede pararse por tiempo prolongado o hay molestias luego de practicar deporte. Tratamiento, hasta los 4 años se puede considerar que este tipo de pie es fisiológico, esto debido a la hiperlaxitud de los ligamentos articulares. Lo que se puede recomendar a este tipo de pacientes es que caminen por terrenos naturales como césped, arena, usar calzado adecuado, no necesariamente ortopédico, que mantenga un talón bien sujeto, que no lo desvíe, y la suela flexible que no comprima excesivamente el antepié y que haga ejercicios sencillos como recoger objetos, ¿no?, con los dedos del pie, ¿no? Más que todo para que mejore su musculatura, ¿no? Porque generalmente es un pie plano fisiológico. Finalmente tenemos alteraciones de la columna vertebral, ¿no? Tenemos escoliosis, ¿no? Alteración de la columna vertebral en sentido lateral cuando es más de 10 grados, más frecuente en niñas. En bebés y niños es poco común. Existen algunos tipos de escoliosis neuromuscular, escoliosis congénita, cuando hay unas malformaciones vertebrales de nacimiento, son poco frecuentes ambas. Y idiopática casi el 80%. Acá tenemos idiopática infantil, juvenil y la adolescente. ¿Qué síntomas van a tener? Hombros y caderas desiguales, clavículas, costillas, omóplatos prominentes, inclinación hacia un costado, en consecuencia la cabeza no está centrada a nivel de la pelvis, dolor crónico de espalda que aumenta cuando el paciente realiza algún esfuerzo físico. El tratamiento, cuando es menos de 20 grados, observación de 20 a 40, un cornés ortopédico Milwaukee, y más de 40 grados ya cirugía, ¿no? Una instrumentación artrodesis, ¿no? Pero vuelvo a recalcar que en bebés y niños poco frecuentes, ya empieza a aparecer en la adolescencia, es poco frecuente. Cifosis, cuando la columna vertebral se curva 45 grados o más o pierde la movilidad hacia adentro, ¿no?, causando inclinación en la espalda. Cifosis de postura, que es la más común, cifosis de Scheuermann, que es estéticamente más grosera y causa dolor, y cifosis congénita, ¿no?, que tampoco es frecuente, ¿no? En este caso la más frecuente es la cifosis de postura. Síntomas, dependiendo muchas veces asintomáticos, sino dependiendo de la gravedad de esta cifosis, vamos a tener dificultad para respirar, cansancio, dolor de espalda, apariencia redondeada de la espalda, sensibilidad, rigidez y dolor de la columna. Hiperlordosis, mucho menos frecuente en pequeños, ¿no?, generalmente en adolescentes, ¿no? Puede ocurrir a nivel lumbar, cervical lumbar, y es poco frecuente en niños, recalco, ¿no? Entonces, básicamente este tema es saber reconocer, sospechar displasia de cadera, ¿no? Tener bien en claro cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo mayores, factores de riesgo menores.
En este caso, la posición podálica es un factor de riesgo importante. La presentación podálica, ¿no? La que sea primigesta, sexo femenino, ¿no? Antecedentes de displasia cadera en desarrollo. Saber cuándo pedir la ecografía, que son los 3 primeros meses. Si ya se nos pasó los 3 primeros meses, pedir una radiografía a partir de los 3 meses. Al examen físico, todo paciente hacerle su abducción de cadera, ¿no? La maniobra de Ortolani, Barlow, y saber ver una placa de... La ecografía no, porque normalmente ya me llega el informe. Saber reconocer, o por lo menos sospechar en una placa de caderas, ¿no? A través de las 3 líneas que les enseñé, la línea de Hilgen-Reiner, que es la línea horizontal, la línea de Perkins, que es la transversal, y a través de esas líneas tenemos que ubicar la cabeza del fémur, que tiene que estar, el cartílago, ¿no? El cartílago que tiene que estar en el cuadrante inferior interno. La otra línea que tenemos que considerar es la línea de Shenton, ¿no? Que va de la cara interna del cuello del fémur hacia el agujero obturador. Esta línea tiene que ser continua, no tiene que estar cortada, separada. Y finalmente lo que es el índice acetabular, que tiene que ser entre 20 a 25 grados, ¿no? Que va desde la borde interno del acetábulo hasta el externo y se va a cruzar con la línea de Hilgen-Reiner, ¿no? Conocer también que el pie plano generalmente es fisiológico, no causa síntomas, y hasta los 3-4 años no se puede hacer el diagnóstico. Y también sospechar lo que es pie equinovaro. Acá la importancia es, hecho el diagnóstico, empezar el tratamiento a lo más pronto, ¿no? Y las alteraciones de la columna, que son poco frecuentes, y cuando se van a presentar en adolescentes, ¿no? En niños, en bebés es muy aislado. ¿Alguna pregunta? Ya quiero terminar.